Hola a todos y a todas que se conectan para esta nueva sesión de conversatorio del ciclo Bolivia Radical Virtual, una actividad organizada por el Festival de Cine Radical, Agendox y el Centro Cultural de España. Hemos empezado hace algunos días y estamos ya en una tercera sesión. Esta tercera sesión está dedicada a la película Fuera de Campo, dirigida por Marcelo Guzmán y Mauricio Durán. Estamos esta noche con uno de los directores y con el coordinador del equipo de montaje de la película, Marcelo Guzmán y Gilmar González. Bienvenidos, chicos. Hola, gracias Mari. Y no sé, ¿cómo quieres continuar? Hola, gracias por mostrar la peli y por todo. Bueno, los que ya se van conectando, ya conocen un poco y se han estado en anteriores sesiones de conversatorios de este ciclo, ya conocen un poco cómo es la modalidad. Aquí queremos conversar, queremos reflexionar sobre las películas que estamos difundiendo a través del ciclo. Han abierto visionados virtuales de un total de 10 películas divididas en 8 sesiones. Fuera de Campo, su película es parte de esta tercera sesión y bueno, ha sido liberada el día de ayer. Hemos recibido más de 150 inscripciones, es decir, más de 150 espectadores de la película de forma virtual, que esperamos que nos acompañen y que puedan compartir también sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios a propósito de Fuera de Campo. Lo pueden hacer escribiendo un comentario en la difusión, en la transmisión en vivo, en este video. Y bueno, queremos comenzar un poco explorando un poco qué es esta película. Fuera de Campo es una película que se ha estrenado en un festival radical hace 2 años, 3 años ya, el 2017. Es una película que va a hablar muchos riesgos, va a plantearse a sí misma muchos riesgos desde el propio aspecto de contar una historia, este lugar al que el espectador de alguna forma siempre llega preguntándose de qué se trata una película, de qué se trata un libro, etcétera, etcétera, cuando se enfrenta a una obra, ¿no? Fuera de Campo es una película que no responde tal vez de forma clara, vamos a decir, o responde con más preguntas a esta pregunta básica, ¿no? Acerca de qué va, ¿no? O cuál es su enfoque, qué está mirando, ¿no? Sería interesante tal vez que podamos compartir desde ustedes, desde parte del equipo de producción de la película, de dónde nace un punto de partida de esta película, que puede ser uno de esos puntos de partida, un punto de partida histórico, un episodio histórico en la historia reciente de Bolivia del siglo XX, que ha hecho que se empiece a mover la inquietud por una parte de uno de los directores y se extienda esta inquietud hacia los equipos de producción, de realización que conforman esta película. Entonces, empecemos tal vez por ahí. ¿Cuál es el origen, vamos a decir, histórico de Fuera de Campo? Nació como una idea el 2012 y en un inicio lo pensamos con Mauricio como un cortometraje que hable sobre el hecho histórico que es la fuga de los presos, ¿no?, de la isla. Pero desde ese primer instante estaba presente el hecho de que había una historia silenciada, que era la participación de la comunidad de la isla en la fuga de los presos, ¿no? Y ese fue el detonante, digamos, para empezar a trabajar el proyecto. Y yo diría que tiene dos inicios, porque ese es el inicio para empezar a filmar y no sé, a producir y a buscar la forma de acercarnos a la isla. Y el segundo inicio es la etapa de montaje, que es donde se le da la forma final, ¿no? O sea, desde el estreno que tuvimos en el Radical, hemos planteado esa idea de que esta es una película que se ha creado en la sala de montaje, ¿no? Y justamente la película en sí habla del proceso de construcción
de la misma película. Entonces, yo pondría, me animaría a decir que tiene dos inicios, ¿no? O sea, un inicio como idea y un inicio como ya como consolidación o construcción del corte final, ¿no? Y bueno, no sé si vale la pena mencionar, o sea, sí vale la pena mencionarlo, pero la película ha sido beneficiada con el fondo del Talent Doc, que era un fondo del Instituto JET, y son tres películas, una de Ecuador, una de Bolivia y una de Perú, y las tres ya se las ha visto en Bolivia, ¿no? La del Perú es de Robinson Díaz, a punto de despegar, y la ecuatoriana es la de Verónica Aro, que es cuando ellos se fueron, ¿no? Que es yo no la he visto, pero se la ha pasado en el Cineclubcito en Efímera, ¿no? Uh-huh. Tal vez, Marcelo, puedes comentarnos un poco más a detalle este episodio histórico de los presos políticos en la isla de la Luna. Sí, o sea, yo viajé con un curso de historia, con un seminario de una materia de la carrera de historia, con uno de los personajes que es David Villegas, que sale en la película. Fuimos en delegación, varios alumnos y profesores, a conocer la isla, porque David nos había contado en aulas de su testimonio, o sea, el proceso que había pasado en la dictadura de Banzer, en la guerrilla en el oriente, en la guerrilla de UCAPO, que era la Unión de Campesinos Pobres, y luego de hablarnos de todo ese proceso, de cómo lo toman preso, lo llevan a la isla, bueno, pasando por los centros de tortura en las ciudades, en Cochabamba y La Paz, nos propuso ir a conocer la isla, ¿no? Y armamos viaje con el profesor y nos fuimos. Y casualmente llegamos a la isla, a la parte de las ruinas, que es la cara, oriental, occidental, no estoy seguro, pero está al otro lado de donde es la comunidad en la actualidad. Y en ese lugar estaba uno de los hijos de Juan, que es otro de los personajes de la película. Y cuando nos vio llegar, a mí me sorprendió, bueno, a todos creo, había un equipo de filmación también siguiéndolo a Vico, que no era el equipo de filmación de esta película, y me impactó mucho ver ese encuentro, ¿no? Del preso y del hijo del balsero, y fue bastante emotivo, la verdad, pero me sorprendió que después de tanto tiempo parecería que no hubiera una conexión real entre los personajes de la historia, que al final es la fuga, ¿no? Que es un hecho importante de la historia boliviana. O sea, se ha escrito mucho sobre la fuga y hay muchos testimonios de los fugados. Dentro de poco van a estrenar una película que ficciona la fuga en sí. O sea, recuerdo la fuga, no estoy seguro muy bien cómo es, pero básicamente es en base a uno de los testimonios de otro de los presos que yo había entrevistado en Cochabamba también, y que bueno, a los presos se los entrevista mucho, ¿no? Y eso también nos parecía interesante, romper un poco con eso y concentrarnos en la gente de la isla, ¿no? Y es así que empezamos a investigar un poco más y fuimos descubriendo que la cárcel estaba desde los 30 en la isla de la Luna, y en distintos momentos de la historia boliviana se la usó como centro de confinamiento político, ¿no? Y lo último fue lo de la dictadura de Banzer, con esta fuga magnífica que todo el penal escapa y es espectacular la fuga, ¿no? Pero como te digo, siempre nos llamaba la atención ese silencio que había de la participación de los balseros, de la comunidad, porque siempre las referencias escritas siempre se referían a ellos como se dice en la película, estaban siempre al pie, como un pie de página, un comentario, es cierto, ¿no? O sea, siempre o sea, no se ha indagado mucho sobre qué pasó con ellos,
Y la verdad que, o sea, a lo largo de toda la historia de la cárcel, la comunidad de la isla tuvo que soportar esa presión del Estado siempre, ¿no? O sea, estaba ahí obligada a convivir con situación de cárcel, ¿no? Y ha de ser terrible, o sea, los testimonios que nos hemos logrado recopilar son terribles, ¿no? Pero bueno, básicamente esa es la motivación de la película y después, no sé, me gustaría que el Gilmar hable un poco más de la etapa del montaje porque eh, es ahí donde se le ha dado todo la forma final, ¿no? Y bueno, no sé, se indaga mucho sobre la historia, pero también se habla mucho sobre el cine, ¿no? En el montaje y de eso quizás Gilmar pueda hablar más. Bueno, has tocado un aspecto interesante. Antes de darle la palabra a Gilmar, quisiera que tal vez podamos conversar, o Gilmar tal vez, y ambos, ¿no? Gilmar, Marcelo, conversar un poco acerca de lo que significa un tema, digamos, que en toda este primer acercamiento que han tenido, que es el tema de las memorias, ¿no? Una memoria oficial que tiene los testimonios de una parte, vamos a decir, de los implicados en este episodio, y una memoria que no ha tenido un espacio para ser escuchada, ¿no? Y que darle la voz, tal vez, a esta memoria, darle un espacio para que pueda discurrir, ¿no? Para que pueda darse en voz y a través de las imágenes, ha sido un aspecto problemático, por ponerle un problema o un nombre, que ha sido retomado en el montaje, ¿no? Que en el montaje justamente ha sido tal vez explotado o explorado de formas poco convencionales. Entonces, más o menos la pregunta es cómo hemos lidiado con la voz de la memoria de la gente. Sí. ¿Cómo trabajaron eso? Si fue un aspecto importante en esta segunda etapa, digamos, de la que nos hablaba Marcelo, que sería este segundo inicio que habría tenido la película ya en la sala de montaje. Es que, digamos, un poco que ya también, por toda la experiencia que habían tenido ellos, ¿no? Ese era el tema, ¿no? Cómo estas personas habían salido, habían estado al margen de la historia, y al mismo tiempo ellos mismos, al filmar y al montar incluso un tráiler, lo habían hecho, habían caído en lo mismo un poco, ¿no? Como en mirar siempre a los fugados. Y era una cosa que pasaba constantemente, incluso en el montaje, que era que siempre terminábamos hablando de Vico y de los fugados como lo central de la película, ¿no? Como volviendo a hacer este gesto de que la historia más importante era la de los fugados, ¿no? Y lentamente volviendo a mirar las imágenes, porque el proceso, digamos, del montaje ha sido también unos buenos meses o incluso años de mirar las imágenes, ¿no? Era como, tenía una serie de días de rodaje que habían tenido bajo ciertos parámetros, a veces en conjunto, a veces el Marcelo solo, a veces la reunión, y ver y volver a ver y volver a ver qué es lo que se podía hacer con todas estas imágenes que también en sí mismas mostraban un proceso de diálogo, digamos, ¿no? Del Marcelo aprendiendo a filmar, aprendiendo a ser cineasta, digamos, viendo sus maneras, el Mauri como un director ya con más experiencia, y cómo cambiaban las imágenes y las formas de enfrentarse. De repente decían todas estas cosas las imágenes, tenían todas estas historias, los raches, digamos, los roches. Y el mirar ese material y el tratar de sacar de ahí algunos datos ha sido largo, ¿no? Y ha sido un proceso también de muchas personas que también al final no han terminado estando en el montaje, mirando los roches y diciendo, puta, mira lo que pasa en esta imagen, mira lo que pasa en esta otra, como unos
no sé, pues como unos ratones de su biblioteca de imágenes también, ¿no? Comentando, pensando, y han pasado por ahí varias personas, digamos, como una época estaba, no sé, Froilán, el Simón Avilés, la Luciana ha estado más metida en un principio, en ese principio, cuando pensábamos, o sea, la Luciana Decker, en cómo íbamos a organizarnos, ¿no? Y finalmente, también, por lo que decía, por todo el tema que estábamos viendo, un día lo invitamos al Pablo Barriga, uno de los primeros días de montaje, y el Pablo Barriga nos empezó a dar igual una serie de textos bien interesantes sobre cuestionamientos a las formas de investigación de los investigadores, ¿no? Que se hacía, era todo un número de una revista que había hecho la Alison Spedding, como compiladora de textos de estos cuestionamientos, pero también ella escribiendo un texto bien irónico sobre los investigadores, ¿no? Entonces, todavía estaban esas dos cosas, ¿no? Y todavía no había la voz de los que estaban sin voz, ¿no? Estábamos cuestionando cómo se había investigado, qué decían las imágenes de los realizadores, cómo parecían ridículos, así como un poco ridículos estos pseudohéroes de la historia, y mientras tanto todavía nosotros en montaje haciendo gestos de olvido, ¿no? Por ejemplo, hay una escena que hemos terminado haciendo después de una experiencia, y la escena del doblaje, ¿no? Que es la mujer que cuenta la experiencia de su experiencia como viuda de un ex reo, de un difunto balsero, ¿no? Y esta experiencia, mientras nosotros la veíamos en Aymara, y había la traducción, y siempre nos daba un poco como de flojera, incluso de leerla entera, todas las páginas que implicaba su testimonio, ¿no? Que al final era lo más interesante, y hemos empezado a cuestionar eso mismo, digamos, ¿no? ¿Cómo esto, que es lo central, termina siendo lo que más trabajo nos cuesta, además de, no sé, pelear sobre nosotros, sobre leer textos, ¿no? Entonces, hemos visto una película también que usaba este recurso de otra manera, y hemos dicho, lo escucharemos con esa voz, ¿no? Escucharemos esto con esa voz, porque tal vez sea la forma que más fácil sea para nosotros de escuchar a esta persona, esta traducción, de leer esta traducción, todavía sin pensar en ponerlo en la peli, ¿no? Y éramos el Joaquín, el Marcelo y yo, y hemos puesto ese texto que lo habíamos dejado olvidado de esa forma, y nos afectaba. Nos ha afectado el contraste, nos ha afectado la historia, realmente hemos entendido, no sé, una cosa que decíamos en esa época era, somos incapaces de escuchar párrafos grandes de gente en aymara, y tal vez esa sea una forma, tal vez de obligar, o también de hacerlo patente, no sé, pero como de qué manera realmente transmitir párrafos que pueden de forma escrita ocupar 8 páginas, 9 páginas, 10 páginas. ¿Cuántas páginas eran, Marce? No estoy seguro, pero entre 5 y 8, no me acuerdo. Igual no era una traducción literal, ¿no? Era traducción de ideas centrales, digamos. Pero manteniendo también ciertos dejos verbales, ¿no? Sí, eso era lo bueno de la traducción, además, ¿no ve? Al escucharla. Claro, como esas traducciones de cuentos orales, digamos, ¿no? Creo que justamente, bueno, para los que han visto la película, esta es una de las escenas, digamos, más polémicas, porque interpela y puede generar una reacción, una serie de reacciones del espectador. Y creo que a partir de lo que un poco hablabas, Gilmar, esa escena podría ser un punto de entrada, tal vez para hablar acerca de una problemática que pone la película muy de frente, que es la relación que un equipo de filmación que viene de la ciudad
de un espacio urbano conformada por gentes de cierta clase social, que tiene una conformación de clase determinada, cómo ese grupo humano se enfrenta en filmaciones para hacer películas a lo largo del cine boliviano, ¿no? Con ejemplos importantes, comparativos tal vez, cómo se enfrenta a una comunidad originaria, una comunidad indígena, ¿no? Creo que esa problemática, ese enfrentamiento es algo que nunca lo hemos visto en el cine boliviano, vamos a decir, como desglosado o puesto tan de frente como en su película. Generalmente, las características que tiene la relación esta, las negociaciones que pueden haber de por medio incluso, están ocultas, no son parte de las películas, ¿no? Son parte de las películas, los guiones de los directores, lo que ya estaba establecido antes de esa relación, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes han pensado en eso? ¿Ha sido algo que ha ocupado sus inquietudes, su reflexión a la hora de hacer la película? Marcel, dices, tú hablas de... Yo solo quería decir, digamos, dale. que contrastando con Ibi Maray, ¿no? Ibi Maray tiene esta dirección, y me parece que Ibi Maray incluso toca algunos puntos un poco también que afectan, digamos, ¿no? Que pueden ser problemáticos, pero muy embellecido, digamos, ¿no? Muy embellecido el Valdivia. Y eso le quitaba un poco de, dentro de nuestra lectura, digamos, de honestidad. Eso, ¿no? Eso es lo que yo creo que hemos visto y hemos pensado harto en eso, ¿no? Pero ese era nuestro, como también referente inmediato. Además era más nueva la peli, ¿no? Marce. Bueno, no sé qué aumentar, pero solo decir que al ver las imágenes siempre había, o sea, era bien terrible ver el papel que uno cumplía ahí como lo que dices, Mari, ¿no? O sea, de relacionarte con alguien y tú dentro de tus comodidades de clase, digamos, con tu cámara ahí como mediador, digamos, y es bien terrible ver eso siempre, ¿no? Yo solo he tenido 2 experiencias de montaje, un corto en un taller que he pasado hace unos años y en las 2 ocasiones me ha pasado eso, ¿no? O sea, que es verte y escucharte, o sea, ver lo que has filmado y escuchar cómo estás actuando es bien, o sea, era bien terrible. Y yo cada vez que veo la película, siempre que la veo todavía me genera esa incomodidad, ¿no? Y por eso mismo en todos los planos que hemos revisado, porque eran como 60 días de rodaje que teníamos, siempre había esa incomodidad, ¿no? Y creo que por eso había la necesidad de explicitarla, ¿no? Y no sé si contesto tu pregunta. Sí, bueno, creo que es algo que puede ser aún más ahondado, sobre todo si pensamos en lo que vemos, ¿no? En la película, ¿no? Que es justamente esta serie de, tú has dicho un poco, incomodidades que puede generar verla incluso, ¿no? No incomodidades incomodidades en un sentido amplio, en el sentido de cuestionamientos, ¿no? Cuestionamientos que están en cámara, que ustedes los trabajan en el montaje, que tienen que ver con hasta dónde o cómo realmente se mueven estas relaciones, ¿no? Un ejemplo que daba Gilmar interesante, que puede servir para comparar, no sé, es Ibi Maray, Juan Carlos Valdivia, esa película del 2013, ¿no? Pero también pienso en cómo se puede pensar a partir de la problemática que sitúan en su película, este tema en películas de Jorge Sanginés, por ejemplo.
Sí, ¿no? Es que, digamos, San Ginés ha cuestionado esa relación de muchas formas, ¿no? Desde cómo ha sido el rodaje de Yaguarmalcu y cómo lo ha puesto en escena para recibir el canto de los pájaros, ¿no? Como esa peli es un retrato de lo mismo, ¿no? Llegan los cineastas, imponen formas, son abusivos, e incluso los que tienen una conciencia más directa, además más horizontal, no llegan a cruzar totalmente una frontera que además, que chistoso, ¿no? Y además la gringa sí ha cruzado, ¿no? La Geraldine Chaplin, que la ven como la gringuita, y que es como nuestra Alison Spedding moderna, ¿no? Justo nosotros teníamos ahí como nuestro referente importante y sigue siendo para nosotros un referente, y digo, alguien que se ha animado a hacer cosas que no nos animamos nosotros realmente, ¿no? Como convivir realmente, ser parte de una comunidad sin, no sé, pues, sin ese intermediario de un producto inmediato que estás haciendo, ¿no? Justo recién estaba viendo esta película Midsommar. ¿Han visto Midsommar? No. No. Es una peli así indie gringa, que ahorita es como medio que le está yendo bien, pero es una versión también de esto, ¿no? Son a ver, véanla, pero es una especie de nación clandestina gringa, y la referencia a la nación clandestina me parece, ¿no? Porque es como bailar hasta morir y todo un pedo con bailar hasta morir, pero visto de diferentes perspectivas, ¿no? Pero lo que digo es un tema importante, creo, especialmente en nuestro cine, porque nuestro cine se cuestiona, o sea, nuestro cine es un cine de viajes, ¿no? Es un cine, incluso los que no lo hacen como una forma de cuestionamiento, ¿no? Los que dicen, no, vamos a hacer un cine íntimo de nuestras casas, o vamos a hacer un cine de nuestras familias, ya como actitud es como una reacción al hecho de el cineasta que viaja y se enfrenta y agarra a hayus de campesinos, de gente aymara o gente incluso más adentro, ¿no? Porque también una cosa que nosotros hemos aprendido de viajar, creo que más que yo, pero más y más, no sé, pero es que ya no hay diferencias, ¿no? Ya no hay tantas diferencias. También incluso Imarae llega a esas conclusiones, ¿no? Como estamos en una Bolivia mucho más globalizada, y justo hoy día, digamos, discutía con mi pareja y ella decía, ¿para qué hacen cine si hay tanto público? Digamos, imagínate, hay gente que no tiene acceso a pantallas, o gente que no ve tele, que no tiene esa cultura de ver pelis. Y digo, pero también ya no existe esa gente, ¿no? Ya esa gente obviamente existe, pero todos estamos más o menos interactuando por pantallas y no sé, no hay, a veces esa diferencia que vemos es imaginaria también, ¿no? Es puro una imaginación del campo que tienen los cineastas y nosotros, que nos hace ser unos cojudos al viajar, ¿no? Como el Minera, pero que no existe esa diferencia en ya en casi nada, más que en formas de hablar, digamos, ¿no? Formas de usar el lenguaje, y así uno cree que si uno habla de una forma ya es muy diferente, pero no es tan así. Gilmar, has mencionado un nombre que creo que puede dar paso a que tal vez nos comentes un poco. Has ya hablado un poco del montaje, ¿no? En todas tus intervenciones has mencionado cómo este proceso ha sido, por una parte, largo, varios meses, incluso años, y que ha sido un proyecto, un proceso colectivo en el que han participado muchas personas en distintas etapas, y que mucho tenía que ver con encontrar ciertos sentidos o ciertas cosas en las imágenes a partir de verlas mucho, ¿no? Y que, bueno, también hay seguramente
secuencias, material en general, que no ha sido parte, que no es parte del corte final, digamos, de la película, pero que sí ha sido parte del proceso de pensar la película, ¿no? ¿Cómo entonces, no sé si tal vez a través de una secuencia, algunas imágenes que tú puedas escoger ahora como ejemplo, podrías explicar un poco cómo explotan el montaje, ¿no? ¿Qué quieren lograr como equipo o qué quisieron lograr en determinadas secuencias o imágenes con el montaje? Hay una que nos gusta mucho, que con el Marce siempre nos ha parecido un poco, a todo el equipo, ¿no? Que siempre nos ha dado también pena, digamos, como muy triste y muy chistosa al mismo tiempo, y es un plano, ¿no? Es una forma en la que aparece, digamos, Juan, ¿no? Juan es este personaje esta persona que es uno de los balseros que ellos han entrevistado muchas veces, ¿no? Incluso ha habido una imagen de una entrevista más importante que el archivo de audio se había corrompido y ha sido todo un lío recuperar eso, volverlo a escuchar y finalmente no ha entrado aparte, pero en toda la peli creo que está siempre como construyéndose construyendo nuestra mirada de Juan de diferentes maneras, ¿no? Y todas son realmente documentales, ¿no? No como puestas, ¿no? Digamos, una son las fotos del Marcelo las fotos que ha tomado, no sé si las ha tomado el Marcelo, pero a las que hemos accedido cuando han ido a su primer viaje, ¿no? Y es Juan escuchando a Víctor mientras él está, no sé, pues haciendo sus discursos de siempre, hablando de sus deberes, sus culpas, de su propia historia, y hay un director ahí también, y un equipo de rodaje, que no es el equipo de rodaje de Mauri y Marce, sino otro equipo de rodaje, y ahí el director dice, el director de esa película dice, y ahora sí, un abrazo, por favor, un abrazo, ¿no? Y hay ese audio también aparte, que es de una grabadora mala, ¿no? Entonces, están las fotos de ese momento, están los audios de ese abrazo, están así los aplausos del equipo que ha ido, de los historiadores que están ahí como aplaudiendo, y mientras están haciendo el abrazo, Juan empieza a quejarse, empieza a reclamar todo, pero de una forma como un exabrupto, pero muy poco legible, está un poco hablando entre sus dientes, digamos, ¿no? Y le está reclamando, ustedes siempre vienen a tomarse fotos con nosotros, siempre vienen a... ¿Qué más dice? ¿Te acuerdas, Marcé? Todo lo que dice Juan. No me acuerdo literal, pero es una constante en los testimonios de Juan, ese reclamo, ¿no? O sea, que siempre van con promesas y nunca vuelven, digamos. Y es, o sea, ahí en el material que veíamos con el Gilmar para poner en el corte, hay como una, ¿cómo se dice? Como una evolución en esa forma de contar de Juan, porque siempre repite lo mismo, ¿no? Exacto, no con las mismas palabras, bueno, sí con las mismas palabras, pero no con el mismo sentido. Entonces, por ejemplo, alguna vez nos contó que había agarrado una piedra y les había botado para que se vayan de su casa, ¿no? Y la siguiente vez, en otro momento, nos contó que en realidad no había agarrado la piedra, sino que le daba ganas de agarrar una piedra y tirarles para que se vayan, ¿no? Entonces, pero digamos que la incomodidad inicial es la misma, que es gente que llega para entrevistar, para hablar con él, hacerle promesas y nunca más volver, ¿no? A pesar de que vuelven, ¿no? Eso es lo chistoso. Sí, porque cada vez se vuelve a recordar el aniversario de la fuga. Cuando conocimos la historia estaba cerquita los 40 años
del aniversario de la fuga, entonces seguramente había una gran reunión ahí, entonces eso es lo más trágico, ¿no? Que no sé si tal vez es nuestra postura nomás criticona también, porque me imagino que si has estado preso en una isla debe ser bastante duro, ¿no? Y volver y recordar y estar ahí debe ser agradable hacerlo, pero hay nomás pues, también una actitud que es la misma actitud nuestra al final, ¿no? De menospreciar, no sé si menospreciar, pero de olvidarse del otro, ¿no? Claro, de tenerlo como un adorno que te adorna. Pero, y bueno, sí, y en la peli, digamos, creo que va mostrándose cada vez un poco más a Juan, lo que no quiere hablar. Hemos agarrado, digamos, la historia de este plano que Marcelo va a entrevistarlo también y le pregunta, pero no sabe qué tan sordo es y no se puede acercar y le hace las preguntas, pero el otro no entiende nada y es tan incómodo, pues, ¿no? Es casi como si no supiera que está filmando y se va acercando cada vez más el Marce con diferentes, digamos, anzuelos, digamos, como coquita, píchese, digamos, ¿no? De repente al final, pero nunca abusivamente. Lo bueno es que nunca llega a la instancia de abuso, sino no saber cómo hacerlo, de hacerlo con la mejor de las intenciones y sin violencia, ¿no? Pero ya es chistoso, ¿no? Y es chistoso incluso así, ya es cuestionable, aunque sea la mejor manera, me parece, ¿no? Había unos planos que así estaban cargando cosas, esos no los hemos usado, pero siempre nos han dado ganas de usar, que está cargando cosas y el mar se siente mal de estar ahí sentado con la cámara, entonces aparece y ayuda cargando y ayuda. Incluso hay un plano que no se nota en la peli al principio, que es cuando se ve el bote en contraluz y es el Marce que ha hecho eso, ¿no? Se lo ve así con su chamarra, pero pasa como mezclado entre la gente. Pero es el Marce que ha visto que estaban trabajando, entonces, y que tenían que hacer un trabajo físico. Entonces se ha levantado y se ha puesto más a jalar el bote, ¿no? Y es bonito porque ese es como un sentido que solo nosotros le vemos, digamos, a la peli, digamos, ¿no? Porque sabemos que está ahí. Pero digamos, vamos viéndolo más a Juan y hay un plano en el que después Pico, como que todos las personas a las que hemos ido viendo se encuentran, ¿no? A pesar de que es un plano más antiguo, ¿no? Vico va a regalarle cosas a Valentina, que es la hija de Juan, y de la que todos los presos estaban enamorados y le cantaban canciones, le componían. Entonces la abraza y al fondo se lo ve a Juan así chiquitito y está puteando, pues, está así puteando a la madre. Y no sé si la gente lo ve tanto ese plano así, pero creo que si lo vuelves a ver, o para nosotros que ya lo hemos visto varias veces, como si de repente justo esa persona del margen es la más importante de ese plano, ¿no? Lo que está renegando es de lo que se trata la peli, también. Entonces, tal vez podemos hablar un poco a partir de todo lo que están comentando acerca de personas que han sido parte de esta historia, han protagonizado todo este episodio histórico de la isla o de parte del lado del grupo de los fugados, ¿no? Para hablar un poco sobre la recepción que ha tenido la película, ¿no? Por ejemplo, una recepción podría ser la que se podría comentar, recepción en festivales o en muestras en las que ha estado la película, y otra que tal vez tenga que ver con la recepción que ha tenido la gente de la isla, ¿no? Por una parte a la misma realización y por otra parte también a la película finalizada, ¿no? Esto lo comento porque, uno de los codirectores de la película, Mauricio Durán, no puede estar en este conversatorio, pero nos ha enviado un comentario que también lo ha publicado en su muro de Facebook,
en el que menciona este tema, ¿no? Que él considera que podría ser algo que se pueda debatir ahora en el conversatorio, una omisión, como él dice, a el hecho de que no se haya mostrado esta película a los comunarios, a la gente de la isla, ¿no? ¿Cómo ven este tema? O sea, el tema en general de la recepción de la película. Maceo, sí, ayer hablábamos con Mauricio sobre eso y le había propuesto que era interesante hablarlo aquí. Sí, o sea, es algo que nos incomoda, pues, ¿no? El hecho de no haber llevado la película allá aún, porque, bueno, para empezar no hay las condiciones técnicas, porque no hay luz, no hay energía eléctrica y tenemos un generador que es bastante pequeño y no abastece para el tipo de proyectora que pretendíamos usar, digamos, no teníamos que, pero bueno, ese es un pretexto técnico. Pero creo que algo que hablábamos con Mauricio ayer era que, o sea, no sabemos qué vaya a pasar cuando mostremos la película en la isla. En algún momento, en algunas de las presentaciones que hemos hecho aquí en La Paz, alguien, no recuerdo bien si nos lo dijo en un conversatorio o un mensaje, pero daba a entender de que si íbamos a la isla con esta peli, nos iban a quemar o una cosa así, ¿no? O nos iban, no sé, nos iba a ir mal. Y yo no creo que vaya a pasar eso, porque me parece que también es parte de este prejuicio que uno tiene hacia el otro cuando sale de su círculo de comodidad, ¿no? O sea, pensar que el otro no va a entender lo que le estás mostrando o lo va a entender mal o qué sé yo. O sea, yo creo y estoy convencido de que esta película se puede leer de distintas formas, donde sea, ¿no? Y me parece, es cierto que es una falencia no haberla llevado, pero bueno, no quiero usar pretextos aquí, pero nunca ninguno de los dos hemos tenido la capacidad de tomarnos el tiempo de pensar en llevarla, ¿no? Y es un poco triste también. Y también, quizás sí. Perdón. O sea, quería terminar diciendo que quizás si el estreno en el Radical hubiera sido más exitoso, hubiéramos podido conseguir los medios para llevarla de manera más fácil, pero como que no sé si se acuerdan, pero es el 2017 era el único largo boliviano del Radical de ese año y no sé, o sea, había como, tal vez hemos cometido errores en el momento de presentarlas. Un error grave ha sido no hacer que el equipo de montaje pase al frente a debatir con el público en ese momento, que hubiera sido bastante interesante. Y no sé, o sea, es una deuda pendiente que tenemos con la isla, ¿no? Pero no sé, a ver si quieres decir algo, Germán, pero bueno, quisiera terminar diciendo que hace poco he leído un texto que habla de los guaraníes y es un artículo, y en ese artículo decía que ya pasó el tiempo en el cual los estudiados por los antropólogos no se enteraban del trabajo del antropólogo, ¿no? Entonces, no sé, es el texto que se refiere a los guaraníes en este caso, pero creo que se puede aplicar muy bien en cualquier lugar del mundo, no solo con motivaciones etnográficas, digamos, como el caso de este texto, sino como todo el mundo sabe lo que estás haciendo. En la isla sabían lo que estamos haciendo. Los equipos de rodaje que llegan a la isla siempre se relacionan con la gente de la isla y la gente entiende lo que está haciendo esa gente ahí a llevar sus cámaras, a llevar sus trípodes, sus luces, ¿no? Nosotros no éramos los únicos en llegar a la isla con cámaras, ¿no? Y eso es bien interesante porque de eso nos hablaban harto ellos también, ¿no? Que
o sea, en algún momento de los viajes que hicimos, habían ido a hacer, los del CEFREC habían ido a hacer una versión ficcionada de La Fuga, ¿no? Y habían usado a varios de los comunarios como extra para hacer el rodaje, y era interesante enterarse de ese tipo de situaciones que nosotros creíamos que estábamos descubriendo ahí cosas, pero al final harta gente va a explorar la isla, ¿no? No éramos los únicos. Y yo quisiera agregar una cosa más, que es que tampoco en la distribución de la peli o en cómo ellos, y al final todos se nos dedicado a mostrarla, no ha sido una cosa así como de esas pelis, pues así industriales, estrellas, ni de, con su póster impreso, ni siquiera ha tenido un estreno así formal en los cines, ni ha sido una preocupación también porque siempre he estado latiendo este hecho, digamos, de cómo se la muestra, digamos, cómo se va a mostrar allá. Siempre ha sido una pregunta que nos hacíamos: ¿el doblaje de la señora funciona ahí o tiene que mostrarse en Aymara? ¿O qué se hace en este momento? Porque, digamos, la idea de ese plano y esa parte, por ejemplo, está hecha para la gente que no entiende Aymara, ¿no? Está hecha desde una perspectiva de personas que no hablan Aymara para otras personas que no hablan Aymara, y se trata sobre lo que no entendemos Aymara y lo que realmente a veces eso nos distancia mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo poner ese plano para mostrarlo, digamos? Tal vez sí mostrar que ha habido esa actitud, ¿no? Pero al mismo tiempo, por otro lado, hay como la idea de hacer un estreno grande y tal vez sea una peli para dividir, ¿no? Sin hacer muchos aspavientos. También es una peli, digamos, a mí personalmente, como persona que ha trabajado en algunas pelis, me parece que sigue siendo actual, ¿no? Y me parece que muchas otras, como muy rápido, ya no son tan actuales. Pero, entonces, ¿cómo se comparte eso? Tal vez el medio más moderno es el DVD, sin hacer así como pompa ni nada, ¿no? Como mismo, cómo ha sido el trabajo, ¿no? Como realmente unas personas reuniéndose a viajar, reuniéndose a pensar, reuniéndose a ver, reuniéndose a montar, algo bien casero también, ¿no? Y eso es lo lindo del cine moderno también, que no tiene que disfrazarse así de glamour, ¿no? A veces, tal vez hay el miedo ese de, pucha, estamos ofreciendo glamour y nuestro producto en realidad es un chiste, ¿no? Una cuestionamiento de todo, que no tiene nada que ver. Entonces, tal vez sí, el DVD es buena forma, no sé. A propósito de esto que mencionas de la distribución, el Festival Radical ha sido el primer festival que ha presentado la película, pero no ha sido el único. Hay algunas otras muestras internacionales donde la película ha estado. ¿Cuál ha sido el contexto? ¿No? Porque es como otro aspecto que puede ser interesante también de la película, tiene que ver con este universo de la no ficción, ¿no? Y qué cosas se mueven en ese universo que no son exactamente las cosas que tradicionalmente hemos entendido y nos han enseñado del documental, ¿no? Un documental más digamos, convencional, hegemónico, en el que hay un discurso histórico cerrado que se explica a los espectadores, ¿no? Este sería un documental, si lo llamamos desde ese lado, completamente atípico, ¿no? Porque no hay una voz de verdad, ¿no? Histórica que esté contando unos hechos, sino hay otro tipo de exploraciones. Entonces, ¿cómo esas exploraciones del género, del documental, sitúan la película en un ámbito más amplio del boliviano? Marce. Dale. Sí, digamos, o sea,
La verdad, creo que sí, o sea, es de un estilacho la peli que responde a ciertos no es que sale de la nada, digamos, es como tiene sus influencias de un tipo de películas que son las cosas que estamos viendo mientras tanto también, ¿no? Parte del montaje ha sido trayendo pelis a la isla nuestra, donde estábamos haciéndolo, nosotros mismos poniendo pelis y viendo cómo se estaba trabajando y qué estilos nos han gustado, y por eso también, sin que nos hayamos movido tanto, como decía anteriormente, digamos, para que realmente se exhiba, digamos, por este miedo a realmente cuál es la forma, ha tenido sus exhibiciones justo en espacios donde se valora este tipo de documentales, digamos, ¿no? Donde se maneja mucho material de archivo, se cuestiona a través del montaje y donde también es bien una preocupación metaficcional del hacer el cine, no metaficción, metacinematográfica. Entonces, creo que responde a un tipo de pelis que nos gustan y vemos y que hemos consumido mucho durante el proceso de montaje, y ha sido vista así. Y creo que, digamos, una cosa que nos han contado, porque no hemos estado en proyecciones en Perú, digamos, que ahí sí ha generado otro tipo de debate. Aquí ha habido un poco de ofensa, ¿no? Aquí la gente un poco se ha ofendido, pero ha habido bastante debate sobre los temas de la peli en el Perú, y eso me parece interesante porque justo un referente importante que tenemos y un cine que consumimos es el cine peruano, tal vez a través de John Campos o a través de las pelis que ustedes traen, pero también de los amigos, digamos, cineastas que están produciendo en Perú, ¿no? Y con ellos ha habido bastante comunicación en relación a esta película. ¿A dónde me iba con eso? Pero que en Perú pasa algo chistoso, que su cine mainstream indigenista, digamos, parece nuestro cine indigenista de los 60, ¿no? Así como Huayna y sus cuestionamientos de lo que se representa son de una sociedad mucho más comida por el racismo o por la no inclusión de las personas, ¿no? Como que es un país de características muy similares a las nuestras, pero con un racismo, creo, más hincado en la gente, ¿no? Todo este lío lo serrano que tienen y que está representado de tantas formas es algo que es histórico también, ¿no? No es una locura de los autores, una locura de los cineastas, digamos, de ese racismo. Y se nota, ¿no? Entonces creo que una película como esta, al dialogar con Perú, también genera otro tipo de lecturas. Así como las películas peruanas modernas nos están nutriendo bastante, digamos, ¿no? Como en sus formas más occidentalizadas de montar barato. Entonces creo que ese es un lugar interesante donde el cine puede ir creciendo, y que creo que todos estamos un poco de acuerdo, también desde el lado del radical, este intercambio cultural que hay con la producción cinematográfica con el Perú. Eso me parece, no sé. Sí, me parece interesante esto que mencionas, sobre todo acerca de un país tan cercano, ¿no? Y con el que compartimos muchos gestos, no sé, un carácter, digamos, cotidiano, cultural, muy importante, ¿no? Con el Perú. Pero me parece también interesante notar que este tema de la no ficción es algo que, y este cuestionamiento a los géneros y este cuestionamiento en realidad a la propia materialidad del cine, ¿no? A la propia materialidad del montaje, desde el montaje en el cine, es algo que está en distintos espacios en la región, ¿no? Pensando en una región más grande, ¿no? Es decir, hay festivales
festivales en México, hay festivales en Argentina, hay festivales en muchos países alrededor y un poco más lejos, pero dentro de la región, que están explorando estas cosas, ¿no? Estas inquietudes, ¿no? Bueno, nos vamos acercando al cierre. No sé si quieren hacer algún comentario más para darle conclusión al conversatorio que hemos tenido. Yo, tal vez, cuando lo conocí al Gilmar, hace hartos años, no sé cuántos años, pero lo conocí por ver pelis, ¿no? Creo que hemos visto un corto alguna vez, de empezó a charlar, pero siempre hablábamos de las formas de producción. En ese tiempo, él y el equipo de Viejo Calavera estaban pensando Viejo Calavera. Y yo la verdad no tengo tanto conocimiento de cine, no he estudiado en ningún lado, he tomado un curso corto de unos meses, pero en ese curso, por ejemplo, me han embutido básicamente el tema de la no ficción, bien interesante. Y yo le decía en algún momento al Gilmar que era imposible pensar en producir una peli de ficción en Bolivia, pero no contaba con que se iban a dar las formas de producción que se han dado para producir el Viejo Calavera. Es muy interesante eso, conocer esa forma. Y por eso también, cuando he podido asistir al estreno que han hecho el Viejo Calavera me ha impresionado mucho la reacción de la gente, ¿no? Y creo que hay que apostar por eso también. En algún momento, después del estreno de Guanoni, hablamos con el Gilmar de que habría que salir a proyectar pelis fuera de la ciudad, ¿no? Y es algo que sigo pensando que es bien interesante de hacerlo, porque, o sea, aquí tenemos la comodidad no sé, del cineclub, de la Cinemateca o del Multicine para ver cine, pero yo, en el pueblo que he nacido, por ejemplo, había un cine abandonado que nunca funcionó, y cuando yo lo he conocido era discoteca, ¿no? Era una discoteca chistosa, pero que bailabas en desnivel, o sea, en esta forma era la pista de baile, ¿no? En declive. Pero nunca funcionó como cine. Entonces, creo que pensar en proyectar, o sea, esta película o otra en la isla puede ser bastante interesante, o sea, no solo en la isla, sino en distintos lugares, porque yo cuando he visto el fenómeno que ha sucedido en Guanuni con Viejo Calavera, me entusiasma harto, y he pensado que solamente haciendo un recorrido por centros mineros como la película, podría haber logrado hartas cosas, ¿no? Para que la gente la vea. Y creo que, no sé si se les ha pasado por la mente, pero hubiera sido bien interesante hacerlo. Y sé que la Cinemateca hacía estas proyecciones rurales, pero no sé, pues, quizás arriesgarse, bueno, tal vez no en una pantalla gigante como se piensa siempre el cine, sino en las teles de la gente de la isla, ¿no? Llevar el DVD, por ejemplo, que es una gran idea que ha lanzado el Gilmar ahora, porque igual en algún momento hemos pensado que el DVD que tendremos que llevar a la isla tendría que tener como extras los testimonios de la gente, ¿no? Todo el material que tenemos registrado, porque es demasiado rico, o sea, hay demasiada información ahí que puede ser útil para ellos, ¿no? O sea, para la memoria de la isla, porque o sea, en el momento en el que viajábamos a la isla, yo me he ido dando cuenta que, o sea, todo el tiempo están tratando de jalar turistas a la isla, ¿no? Porque no es tan popular como la Isla del Sol, porque está más atrás mano de Copacabana, digamos. Pero al comienzo solo hablaban de la memoria histórica de los incas, de las ruinas, no sé, de la medicina tradicional. Y en algún momento, después de empezar a viajar a la isla, he visto que uno de los guías locales empezaba a hablar de la fuga, ¿no? Y de la cárcel con algunos turistas, y eso ha sido, creo, a causa de que he estado ahí insistiendo mucho tiempo nosotros, y como que también la gente de la isla se daba cuenta que era algo que podía ser interesante para la gente que
que va a conocer la isla, ¿no? Entonces, me parece que es una buena alternativa llevar el DVD y poder verlos, porque eso es, o sea, tienen paneles solares y ven tele, ¿no? No es que están desconectados del mundo, pero pues una buena alternativa de distribuir la peli, ¿no? Uh-huh. Sí, sería bueno. Pero da miedo, ¿no? También. Da miedo, pues obvio que da miedo. Pero hay que hacerlo, ¿no? Sí, ponérselas apenas termine la cuarentena. Yeah. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber participado de este conversatorio, por haber seguido explorando, ¿no? Seguido esta exploración, seguramente que nunca la han dejado, ¿no? ¿Qué significa esta película, ¿no? La realización de esta película. Marcelo, lo decías, verla todavía siempre te inquieta, ¿no? Porque es algo, es un material, digamos, que reúne seguramente muchísimas preguntas y hasta ver con lo que significa hacer cine, ¿no? Una pregunta gigante y un oficio y una vida entera, ¿no? Marcelo, hablabas sobre, por ejemplo, el cine que se difundía en el pasado y que, bueno, excepcionalmente hace muy poco tiempo se lo hizo también en centros mineros, ¿no? Mencionabas el ejemplo de Viejo Calavera, esta película de Kiro Russo de 2016, que logró ser proyectada en Huanuni, un centro minero que tenía las condiciones, ¿no? Había una sala de cine, hay otros centros mineros que tuvieron también este tipo de espacios, ¿no? Menciono esto porque es la entrada que queremos darle a la gente para invitarlos a la siguiente sesión del ciclo de cine Bolivia Radical Virtual, una película que se llama Altiplanos, de la directora cochabambina Naira Antezana, en la que justamente vamos a ver ese espacio, ¿no? Vamos a explorar un poco qué significaba tener o llevar cine en lugares fuera de los grandes centros urbanos, por ejemplo, los centros mineros, ¿no? A través de una historia que tiene que ver con unos orígenes de hacer cine en una familia concreta, pero que también se vinculan con esos orígenes en general. Las sesiones se abren un día antes del conversatorio, es decir, vamos a liberar la película Altiplanos de Naira Antezana el próximo lunes y tendremos el conversatorio con la directora el próximo martes. La modalidad es la misma, las inscripciones ya están abiertas, los inscritos reciben una especie de ticket virtual con el enlace a la película 24 horas antes de su conversatorio y así va a pasar hasta la última película. Una cosita más quería decir antes, perdón. Claro. Una cosa que no hemos hablado mucho y que creo que también parte de la peli que es importante es que los conflictos, la peli un poco que nace del ver los conflictos también que estamos viviendo políticamente, ¿no? O sea, las relaciones, las interacciones entre clases, entre culturas, entre las masacres, los milicos, los pacos, los discursos ideológicos y quiénes los cargan y cómo se los carga. Es un tema que es un caos, ¿no? Y creo que, digamos, para concluir un poco, digamos, este caos que también es un poco la peli, es también, creo, una forma de enfrentarse a esto sin tenerlo tan resuelto, ¿no? Que justo creo que es el problema ahora. A veces los discursos políticos que nos rodean, al estar tan resueltos, al estar tan seguros de sí mismos, ya no se puede hacer un diálogo, y creo que el cine es el medio que puede, no sé, pues ayudarnos a algo, a mirar críticamente lo que está pasando sin ser parte de ningún bando, digamos. Justo creo que el cine es el lugar donde está mirando todo críticamente y con ansiedad, ¿no? Y no sé, por eso creo que esta peli, por ejemplo, por lo menos para mí,
si bien soy uno de los montajistas, creo que también las imágenes mismas se han unido dentro de una forma lógica, digamos, ¿no? Y sigo pensando, sigue haciéndome pensar personalmente estas imágenes, las que han salido, las que han producido y no hemos usado, en lo que está pasando en el país, ¿no? Y creo que ahí su actualidad, justamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, como si fuera una historia que ha empezado ahí, o que era uno de los momentos de esa historia estaba ahí, pero que sigue ahora, y siguen un poco los mismos personajes, o cercanos, o parecidos, o representantes de esos lados, modificados, o no sé, como que me parece que, no sé, a mí me ha ayudado un poco a tener una perspectiva también del presente, el mirar las imágenes que han producido ellos, ¿no? Y eso me parece importante también del accesible, digamos, y del montar también, no como el resultado que tiene el montajista, sino como el privilegio que tiene el montajista de ver todo un proceso de rodaje de otras personas, digamos, ¿no? Que eso también creo que dispara muchas cosas y, no sé, creo que eso también deberían estar haciendo las pelis, no sé, solo eso, que tiene ese lado político que creo que es importante. No pierde de vista algo que tal vez hemos perdido de vista mucho durante estos últimos meses en Bolivia, que es el poder político que tienen las imágenes, ya sea una fotografía, un meme, un pequeño video de TikTok, tiene un poder político del que estamos siendo parte, ¿no? Incluso sin quererlo. Muchas gracias, Gilmar, gracias Marcelo, nuevamente, gracias a todo el equipo de la película. Gracias, Mari, gracias. Gracias por compartir la película nuevamente y gracias a todos los que nos han escuchado en esta transmisión. Hemos tenido espectadores desde México, desde Argentina y bueno, estamos muy contentos. Los invitamos a la siguiente sesión del ciclo, primero al visionado, que se abre el día lunes, de la película Altiplanos de Naira Antesana, y luego al conversatorio con la directora el día martes a las 7:30 por esta misma página de Facebook del Festival de Cine Radical, el CICS y el Centro Cultural de España en La Paz. Muchas gracias, buenas noches.